Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una escuela sabática más. Quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos de El Socorro y los Achiotes. Sean bienvenidos, hermanos, a este lugar tan especial, porque creemos por la fe que nuestro Señor Jesucristo está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, para celebrar esta escuela sabática, vamos a orar para que podamos todos aprender de la importancia que viene hablando la escuela sabática. Así que vamos a venir de rodillas para comunicarnos con nuestro Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites poder presentar esta escuela sabática. Permite que tu Espíritu Santo nos dé inteligencia, sabiduría para que podamos darnos a explicar y podamos presentar este tema de acuerdo a tu voluntad. Bendice a tus hijos, Señor, que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos aprovechar esta escuela sabática para conocer más de la palabra de nuestro Dios. Así que quiero que tengan reverencia, no por causa del predicador, sino por causa de la presencia de nuestro Dios. La reverencia, hermanos, es parte del culto de adoración. Hay que estar en reverencia. Recordemos de que no estamos en nuestra casa. ¿Estamos a dónde? En la casa del Señor. Algunas veces como predicadores cometemos errores y le decimos a la gente que va llegando a la iglesia, le decimos: hermanos, siéntanse como en su casa. Esa es una palabra apóstata, porque en la casa podemos hacer lo que nos da la gana. Y aquí no podemos hacer lo que nos da la gana. O sea que aquí no es la casa suya, aquí es la casa de quién. ¿Has escuchado hermanos que así dicen? Hermanos, siéntase como en su casa. Esas son frases apóstatas. Entonces esta casa no es de nosotros. ¿De quién es? Dice el salmista: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. No dice a la casa de Rafael Díaz, no dice a la casa del hermano Paquito Peña. Dice la casa de quién? De Jehová. ¿Cuántos han leído ese salmo? Amén. Hermanos, es interesante que al leer la Biblia, el pueblo de Israel celebraba 7 fiestas. Eran 7 fiestas. Las fiestas de las primaveras eran 4. Era la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y el Pentecostés. Y las fiestas del otoño eran 3, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Eran 7 fiestas que prefiguraban el plan de salvación a través de Cristo. Eso dice la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión quiero que analicemos una de esas fiestas, que es la tercer fiesta, la fiesta de las primicias. ¿Qué representa eso en el plan de salvación y cómo Cristo cumplió esa fiesta? Es interesante que al leer Levíticos 23, versículo 10 al 11, encontraremos la celebración de la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se celebraba el primer día de la semana que sigue a la fiesta de los panes sin levadura. A esa fiesta se le conocía como la fiesta de las primicias. Y dice la Biblia que se celebraba el primer día de la semana que sigue a la fiesta de los panes sin levadura. ¿Dónde dice eso? Levítico 23, versículo 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y dice, y seguéis su mies, o sea, los granos, traeréis al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Noten que en esta fiesta, la fiesta de las primicias, se presentaban que los primeros frutos de la mies de la siega. La mies eran granos de trigo, granos de cebada. Muy interesante esta fiesta, hermanos. Esta fiesta
se cumplió perfectamente con Cristo. ¿De qué manera, hermanos? Esta fiesta nos dice, o estos primeros frutos de las primicias son una profecía de la resurrección de Cristo. Cristo es la primicia de la resurrección. Pero Jesús en esta tipología cumple también la función del sacerdote. Note qué interesante en el santuario. Cristo es la primicia porque fue el primero que resucitó, según la Biblia, aunque hubieron otras resurrecciones, pero Cristo es el primero que resucitó y esas otras resurrecciones fueron resucitadas en garantía y en virtud de la resurrección de Cristo. Lo voy a explicar, hermano. En ese sentido, Cristo es la primicia de la resurrección. Pero en esta tipología del santuario y de esta fiesta de las primicias, Cristo también desempeña la función del sacerdote. Según el libro de Hebreos, Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Pero es interesante que Cristo, cuando resucitó, también presentó unas primicias, porque en la fiesta de las primicias se presentaban los primeros frutos de la mies, o sea, del grano. Cristo, cuando resucitó, también presentó las primeras primicias, los primeros frutos de la cosecha. ¿Dónde dice eso? Saben, hermano, que cuando Cristo resucitó, pasó algo. Saben de que los judíos niegan a Cristo. Los judíos niegan que Cristo es el Mesías. Lo pueden aceptar como profeta, pero no como el Hijo de Dios, no como el Mesías Salvador. Los judíos aún siguen esperando a Cristo. Pero si nosotros captamos, Cristo cumplió exactamente las profecías, y en este caso, la fiesta de las primicias, hermanos. No cabe duda que esta fiesta, Cristo la cumplió al pie de la letra. Saben de que cuando Cristo murió y resucitó, pasó algo. Noten cómo dice Mateo 27, versículos 51 al 53. Cuando Cristo resucitó, pasó algo interesante. Y noten cómo dice Mateo 27, versículos 51 al 53, dice: y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Noten qué interesante. De arriba hacia abajo. No fue de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Qué significaba esto? Que el sacrificio y la ofrenda había cesado. El verdadero cordero estaba muriendo en la cruz. Y note cómo dice: y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron ¿qué? Los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo del sepulcro, después de la resurrección de él, o sea que aunque cuando Cristo murió se abrieron los sepulcros, estos santos vinieron a resucitar después de la resurrección de Cristo. ¿Me voy a explicar, hermano? Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cuántos habían leído este texto? Cuando Cristo resucitó, después salieron de la tumba justos, hijos de Dios, que estaban en el sepulcro. Estas son las primicias que el sacerdote, que es Cristo, las presenta, los primeros frutos de la mies. Noten cómo dice Elena de White en el libro Historia de la Redención, página 241, párrafo 2, dice: estos santos, favorecidos y resucitados, surgieron glorificados de la tumba. Eran escogidos y santos de todas las edades, o sea que no fueron todos, sino que fueron escogidos. Desde la creación hasta los días de Cristo. Y dice: de manera que mientras los dirigentes judíos trataban de ocultar el hecho de que Jesús había resucitado,
Dios decidió hacer salir a un grupo de personas de sus tumbas para que dieran testimonio de que Jesús había resucitado y para que declararan su gloria. O sea que por más que los judíos querían ocultar la resurrección de Cristo, estos justos que habían estado en la sepultura fueron a testificar a la ciudad. ¿Cómo iban a negarlo? Imagínense ver a alguien que estaba muerto y ahora está vivo testificando. ¿Cómo lo iban a negar? ¿Cómo iban a negar la resurrección de Cristo? Imagínense que nosotros conozcamos a alguien que está fallecido y de repente lo vemos resucitado. ¿Qué impacto va a ser eso? Y saben, gran impacto que tuvo eso, y aún los judíos no creyeron en Cristo. Tremendo, hermanos. Según la Biblia, Cristo es el primero de los muertos que ha resucitado. Apocalipsis 1:5. Y de paso, hermanos, saben, hermanos, de que el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. El libro de Apocalipsis sigue perfectamente los pasos del santuario desde principio a fin. Claro que por falta de tiempo no puedo explicarles eso. Pero noten cómo inicia Apocalipsis 1:5, que aquí se presenta o se insinúa el atrio, porque en el atrio del santuario es donde morían los corderos y eran sacrificados. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es el primero que murió y resucitó? Cristo, el primogénito de los muertos. Pero ahora Juan lo ve en Apocalipsis resucitado en medio de los candelabros de oro. Pero ahora noten lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:23. 1 Corintios 15:23 dice el apóstol Pablo: pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos elementos hay aquí? 3. Cristo dice, las primicias y los que son de Cristo en su venida. Cristo es el sacerdote, Cristo es la primicia, pero hay otras primicias. ¿Cuáles son esas primicias que Cristo presentó al Padre cuando Él resucitó o cuando después de que Él resucitó? Fueron los que resucitaron con Él. Esas son las primicias. Estos justos que resucitaron con Cristo son las primicias de la gran resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Porque noten cómo dice Pablo: luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasó con estos justos que resucitaron después de que Jesús resucitó? ¿Qué se hicieron? ¿Volvieron a la tumba o se fueron para algún lugar? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Según la profecía bíblica y los escritos de Elena de White, ascendieron con Jesús al cielo. Se ha usado Efesios 4:7 y al 8 para sostener esto. Noten cómo dice Pablo en Efesios 4, versículos 7 al 8. Dice: pero cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El comentario bíblico adventista sugiere que este texto presenta que estos justos que resucitaron con Cristo son las primicias que ascendieron con Cristo en su ascensión después de que resucitó. O sea, ¿se fueron para dónde? Para el cielo. Porque Cristo como sacerdote está presentando estas primicias o estos primeros trofeos al Padre, los primeros frutos de la cosecha, de la gran cosecha que va a ser ¿qué? En su venida, en la venida de Cristo. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? ¿No hay ninguna confusión? ¿Estamos claros? Yo quiero oír su respuesta. ¿Estamos claros o se confundieron? Estos temas, así como lo explicamos, son muy claros de entender. Ahora, hermanos, aquí viene algo interesante.
según el Espíritu de profecía, estos justos ascendieron al cielo. Les voy a parafrasear de qué trata Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Les voy a parafrasear. ¿Entienden esa palabra? No voy a extenderme, solamente les voy a dar unos pincelazos para que entiendan de qué trata Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. ¿Están preparados para escuchar? Sí. Yo sé, hermanos, que ustedes son bien inteligentes, tienen una mente muy inteligente y van a asimilar toda esta información que les vamos a dar. ¿Sí? Espero que no hayan venido con hambre ni tampoco con mucha comida en el estómago. Porque cuando se viene con mucha comida en el estómago, dice el Espíritu de profecía que se atolondra la mente y no se puede percibir el mensaje. Y venir con hambre a la iglesia es peor porque estamos pensando en la chillazón de tripas y no en el mensaje. Sí. Por eso es que al venir a la iglesia hay que venir equilibrado. Ni muy lleno para no venir a dormir a la iglesia, para no venir atolondrado y tampoco no venir con hambre. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, según el Espíritu de profecía y según Apocalipsis 4 y 5, Elena de White hace un comentario de Apocalipsis 4 y 5. Ahora, al analizar el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, vemos una entronización, una ceremonia de entronización. No es una sala de juicio. Si alguien dice por ahí que es una sala de juicio, dígale usted error. El contexto permite que es una entronización. Porque en el capítulo 4, si usted lee en el capítulo 4 de Apocalipsis, hay alguien de que no está allí. No hay ángeles, no está el Cordero y tampoco no hay ningún cántico. O sea que hay un silencio en el capítulo 4. Mientras que al analizar el capítulo 5, ahora sí vemos a los ángeles y vemos al Cordero que ya está presente allí como inmolado, y vemos de que ahora sí hay un cántico, hay fiesta en el cielo. Muy extraño esto, hermano. ¿Cuántos habían leído ustedes ese capítulo? O esos capítulos de Apocalipsis 4 y 5. Ahora, el Espíritu de profecía presenta que en el capítulo 4, agarren esta información, hermano, ¿están aquí todavía? El Espíritu de profecía explica, y vamos a leer la cita en el deseo de toda la gente, de que en el capítulo 4 no vemos a los ángeles, ni tampoco vemos al Cordero, ni tampoco hay cántico, porque los ángeles han bajado a la tierra para venir a escoltar a Cristo, para entronizarlo al santuario. En el capítulo 5 ya lo vemos a Cristo delante del Padre, delante del trono, porque ya los ángeles ya llegaron con Cristo y lo vienen escoltando. Y dice el Espíritu de profecía que junto con los ángeles vienen los que resucitaron con Cristo ascendiendo. O sea que los que resucitaron con Cristo, que son las primicias, no están en el cielo aún, porque vienen escoltando a Cristo junto con los ángeles. ¿Me doy a explicar, hermano? Por eso es que en Apocalipsis 5 ahora ya se canta el cántico. Lo cantan los ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Por qué? Porque ahora se presenta el Cordero inmolado. ¿De dónde venía el Cordero inmolado? De la tierra. ¿Y quiénes lo venían escoltando? Los ángeles, junto con los que resucitaron, que son las primicias. ¿Saben de que en Hechos, capítulo 1, versículo 8 al 11, se presenta que allí los varones galileos estaban mirando hacia arriba, tristes porque su maestro se iba? Dice que se aparecieron unos varones. ¿Quiénes eran esos varones? Ángeles. Y le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estás mirando hacia arriba? En otras palabras, ¿por qué ustedes están tristes? Este mismo Jesús que han visto ir al cielo, así vendrá. Y dice que fue ocultado en una nube. Esas nubes son ángeles. Porque los ángeles habían venido a escoltar a Cristo, su Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que en Apocalipsis 4 no se divisan los ángeles, ni hay cántico, ni tampoco está el Cordero,
porque es una escena que debe de interpretarse desde la perspectiva de esa escoltación. ¿Saben, hermanos, qué es escoltar a alguien? ¿Saben qué es escoltar? Cuando los presidentes van a un determinado país, ¿qué es lo que andan? Escolta. ¿Para qué eso? Allí andan cuidándolo para que no les vayan a hacer nada. Pero en el contexto bíblico, a Cristo no le escoltan porque alguien le va a hacer algo, sino porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y merece toda la honra y la adoración, como Cordero inmolado, que es el único que es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Que por falta de tiempo no puedo explicarles qué contiene el libro sellado, por falta de tiempo. Ahora, les voy a leer lo que dice el Espíritu Profecía comentando de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. El tema del libro deseado a toda la gente se llama A mi Padre y a vuestro Padre. Elena de White, comentando en la página 773 hasta el párrafo 11, comenta ella lo que está pasando en la escena de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, que es una entronización y una inauguración del trono. Noten cómo dice: entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par. ¿Por qué se abren? Porque le iban a dar la bienvenida ¿a quién? A Cristo. ¿De dónde venían? De aquí, de la tierra. ¿Qué representa la tierra en el santuario celestial? El atrio. El atrio del santuario celestial no está en el cielo, sino ¿a dónde está? En la tierra, donde murió ¿qué? El Cordero. Y dice: entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de la explosión de armonía triunfante, o sea que lo van escoltando. Allí está el trono. Noten que está ya comentando Apocalipsis 4. Ahí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa, es Apocalipsis 4. Ahí están los querubines y los serafines. Estos son los 4 seres vivientes, los querubines, 4 querubines, y los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios y los representantes de los mundos que nunca cayeron. Saben que en Apocalipsis 4 y 5 no dice los representantes de los mundos que nunca cayeron, sino que dice 24 ancianos. Aquí Elena de White no dice 24 ancianos, dice los representantes de ¿qué? De los mundos que nunca cayeron. O sea que los 24 ancianos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Según ella, los representantes de ¿qué? De los mundos nunca caídos. Agarren esta información, aquí se pone más interesante esto, hermano. Y dice: el concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Ahora, noten el siguiente párrafo. Este es interesante. Escuchen, hermanos, por favor. Pero con un ademán, Él los detiene. Todavía no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida. Ahora las escenas de Apocalipsis 5. Cristo se presenta como un cordero ¿qué? Inmolado, porque viene triunfante ¿de dónde? De la tierra. ¿Ha triunfado como cordero? Sí. Y dice: entra a la presencia del Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo. ¿Cuáles trofeos? Las primicias, los trofeos, como queriendo decir: Padre, aquí estoy delante de ti, cumplí tu misión, cumplí tu cometido, y aquí te presento los primeros trofeos como sacerdote. Y sigue diciendo: ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Interesante. Si nosotros leímos
la cita, claramente Elena de White dice que los que resucitaron con Cristo van con Él ascendiendo, porque son las primicias de los que resucitaron. Ustedes pueden leer todo el capítulo del Estado de toda la gente, donde Elena de White presenta de que allí van las primicias, los que resucitaron con Él. Ahora, hermanos, al analizar esta cita de Elena de White, se concluye de que los 24 ancianos son ¿qué? Los representantes de los mundos no caídos, y no pueden ser los 24 ancianos los que resucitaron con Él, porque ellos van ¿qué? Escoltando también a Cristo, mientras que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes ya están allí esperándolo. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuántos están siguiendo la hilación del tema? Según el Espíritu de profecía, los justos que resucitaron, que son las primicias, van escoltando a Cristo. O sea, no están allí en el trono, mientras que los que están en el trono son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Por lo tanto, queda descartada la idea de que los 24 ancianos sean seres humanos redimidos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hermano, agarre esta información. Voy ligero, hermano. De paso, ayer prediqué eso. Tengo el estudio completo en mi canal, donde hice un estudio profundo sobre los 24 ancianos. Así que aquí solamente estoy tocando los pincelazos para que ustedes puedan su mente abrirla. Hermano, ¿saben de dónde viene la confusión de que los 24 ancianos son seres humanos redimidos? Yo me quedé impactado cuando descubrí esta información, hermano. ¿Verdad que cuando uno lee y investiga y estudia, uno descubre la verdad? Porque hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios, porque no le gusta ¿qué? No le gusta estudiar. Si nosotros estudiáramos e investigáramos por nuestra propia cuenta, nosotros conociéramos y tuviéramos un conocimiento profundo de la palabra de Dios. ¿Saben de dónde viene la confusión de que los 24 ancianos son seres humanos redimidos? Viene de una mala traducción de la Reina Valera 60. Hermanos, hay que tener cuidado con la Biblia. Hay que tener cuidado. La Biblia es pura, santa y perfecta. El error está en las traducciones. No me vaya a malinterpretar. El error está en las malas traducciones. Entonces, ¿qué hago yo a la hora de estudiar un texto bíblico? ¿Saben qué es lo que hago yo? Por ejemplo, cuando estaba estudiando este tema, ¿saben qué es lo que hice? Ir a investigar la gramática de las palabras. Busqué qué es lo que dicen los comentarios bíblicos y busqué otras versiones de Biblia a ver cómo traducían el texto. Y lo que descubrí fue aterrador, hermanos. Yo me quedé impactado. La Reina Valera 60 traduce mal el texto y añade algo que no existe en el original griego. Leamos lo que dice la Reina Valera 60. Noten qué interesante. Apocalipsis 5, versículo 8 al 9. La Reina Valera traduce mal este texto, o mejor dicho, añade algo. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Son los 4 querubines, según Ezequiel 10:20. Son 4 querubines. Y dice, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico. Noten quiénes cantan este cántico: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Qué dice este cántico? Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ese pronombre nos no existe en el original. Ese pronombre personal nos no existe en el original. Fue añadido en la Reina Valera 60 porque ellos dicen de que la traducción Reina Valera 60 ha sido tomada de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina contiene
este pronombre personal que es nos. Y este texto, dice el comentario bíblico adventista, y ya lo vamos a corroborar, de que no existe en los manuscritos antiguos, antes de la Vulgata Latina. No existe. Fue añadido. ¿Por qué razón? Porque los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, en el cántico no se están incluyendo ellos, sino que es una referencia a lo que Cristo hizo con su muerte en redimir a los seres humanos que se arrepintieron. O sea que en el griego no se incluyen ellos. ¿Me voy a explicar, hermano? Porque el pronombre nos fue añadido. Y ustedes me van a decir, hermano Rafael, compruébemelo. Les voy a leer otras versiones de Biblia donde corrobora esto y suprime el pronombre nos. No existe. Noten cómo dice la Biblia Jerusalén. La Biblia Jerusalén es una Biblia que está más apegada al griego. Noten cómo dice, o cómo traduce Apocalipsis 5, 9 al 10, dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza y lengua, pueblo y nación, y has hecho. No dice nos has hecho, dice has hecho. ¿Usted entiende el español, hermano? ¿Conoce usted el español? ¿Saben de que dicen de que el idioma que vamos a hablar en el cielo es el español? ¿Por qué es tan lindo de entenderlo? Hasta un bebé lo puede entender. Cuando yo le digo, hermanos, los pronombres personales, cuando íbamos a la escuela nos enseñaban los pronombres personales. Cuando yo le digo nos, me estoy incluyendo. Pero cuando yo digo has hecho, no me incluyo, sino que solamente señalo una función. Has hecho. O sea que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes están afirmando en su cántico lo que Cristo hizo. ¿Y qué es lo que hizo? De redimir a gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo con su muerte. Pero ellos no se están incluyendo, sino que solamente es una afirmación. ¿Está conmigo? Noten cómo dice la Biblia textual. Les voy a dar un consejo. Busquen otra versión de Biblia y van a ver que suprime el pronombre nos. La Biblia textual dice: y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir su sello, porque fuiste degollado y con tu sangre redimiste. No dice nos redimiste, dice y con tu sangre redimiste. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están comprendiendo lo que quiero decir? Hermana, ¿está comprendiendo lo que quiero decir? O sea que en el cántico ellos no se incluyen, sino que están afirmando lo que hizo Cristo. Y con tu sangre redimiste. Ahora, aquí va lo interesante. Si los 24 ancianos, supongamos, están diciendo que ellos fueron redimidos y que son seres humanos redimidos, hay una contradicción en el mismo texto, porque los 4 seres vivientes también cantan este cántico. Y no podemos pensar de que los 4 seres vivientes hayan sido redimidos. ¿Acaso son pecadores los querubines? ¿Verdad que es inconsistente? ¿Verdad que una pequeña palabra como distorsiona el texto? El pronombre nos no existe en el original. Y esto lo corrobora el comentario bíblico adventista. Por falta de tiempo no puedo explicarle. Ahora, para aterrizar, ¿quiénes son los 24 ancianos claramente en la Biblia? ¿Quieren saber? Ya les dije al principio, pero quiero profundizar más. ¿Saben quiénes son? ¿Quieren que les diga quiénes son? Los 24 ancianos son los representantes de los mundos no caídos. Pero ¿sabe cómo le llama Elena de White? Ángeles fuertes. Repita conmigo. O sea que cada mundo tiene un representante, pero ese representante es un ángel, que Elena de White le llama ángeles fuertes. Tengo muchas citas, pero solamente les voy a dar una cita. Si quieren todo el artículo, yo los puedo regalar. Hay un montón de citas que pude investigar. Yo me quedé impactado. Carta 65, página escrita en el año de 1898. Dice así. Escuchen lo que dice Elena de White. Hablando cuando uno de los ancianos le dijo que no llorara, porque Juan estaba llorando. Y dice ella: Juan estaba angustiado
ante la incapacidad manifiesta de todo ser humano e inteligencia celestial de leer las palabras, aún mirarlo. Su alma estaba perturbada al punto de agonía y suspenso. Elena de White está comentando Apocalipsis 5:5 y dice: su alma estaba perturbada a tal punto de agonía y suspenso que uno de los ángeles fuertes, repita conmigo, hermano, extraño, o sea que en el cielo hay categorías de ángeles. Ella dice ángeles fuertes. Yo me quedé impactado. Yo no sabía esto. En serio. Cuando investigué esto me quedé impactado. Dice que uno de los 24 ancianos, porque Elena White está comentando, y esto lo corrobó el comentario, esta cita las copié del comentario bíblico adventista, comentario de Elena White. Note cómo dice: uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él le dijo en tono tranquilizante: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar su sello, comentando Apocalipsis 5:5. O sea que los 24 ancianos son ángeles fuertes como representantes de los mundos no caídos. Por eso es que en el cántico no se incluyen, sino que solamente afirman lo que hizo Cristo con su muerte. ¿Saben, hermano? Según la Biblia, en el libro de Job, Dios tiene concilios celestiales. No sabemos cada cuánto los hace, pero lo que sí me dice el libro de Job, que Dios tiene concilios celestiales. Y cuando Dios convoca ese concilio, vienen todos esos representantes de los mundos no caídos a ese concilio. A eso dice la Biblia en el libro de Job. Dice el Espíritu Profecía de que esos hijos de Dios que llegaron o que llegan donde Dios, entre los cuales venía Satanás, dice el conflicto de los siglos, que eran ángeles. Un día vinieron los hijos de Dios y esos eran ángeles, dice el Espíritu de Profecía. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra haya sido por nuestro Dios. Yo sé que estos temas son muy profundos, pero yo sé que ustedes han captado que tanto la Biblia y el Espíritu de Profecía dejan bien claro que estos 24 ancianos es imposible que sean seres humanos redimidos, porque en el griego no se incluyen, sino que es una afirmación. Y Elena de White deja bien claro que estos 24 ancianos son los representantes de los mundos no caídos, que son ángeles fuertes. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra haya sido para nuestro Dios. Hermanos, vamos a orar para tener el repaso de la lección. Oremos así como estamos. Gracias, Padre eterno, porque nos vas a permitir en esta ocasión poder tener el repaso de la lección. Bendice al maestro que va a impartir esta lección, que podamos ser llenos de conocimiento, podamos aportar lo que hemos aprendido y podamos intercambiar conocimiento. Gracias, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.